Las prisiones más aterradoras del mundo no solo castigan el cuerpo, aniquilan el espíritu. Lugares como Black Dolphin en Rusia llevan a sus reclusos al límite, no por sus muros de acero, sino por las condiciones diseñadas para borrar toda noción de humanidad. Aquí no se trata de redención ni de justicia, sino de un sufrimiento constante que algunos consideran un destino peor que la muerte. Acompáñame hasta el final para explorar juntos los rincones más oscuros del sistema penitenciario global, comenzando por una de las prisiones más temidas del planeta. Empecemos con Kamiti, la prisión de máxima seguridad de Kenia. Es un lugar donde el sufrimiento se ha convertido en la norma y la supervivencia en un acto de resistencia diaria. Ubicada en las afueras de Nairobi, esta fortaleza diseñada en la década de 1970 para contener a los delincuentes más peligrosos del país, se ha transformado en un símbolo de desesperación. Con muros altísimos, vallas eléctricas y un régimen de vigilancia extremo, Kamiti prometía ser un bastión de control absoluto, pero su realidad es mucho más oscura. El infierno del hacinamiento. Diseñada originalmente para albergar a 10.000 reclusos, Kamiti enfrenta una sobrepoblación tan severa que las condiciones de vida han caído en un abismo de inhumanidad. Los presos, muchos sin cama ni espacio suficiente, duermen en el suelo o comparten colchones desgastados entre 3 personas. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas convierte la higiene básica en una batalla perdida, alimentando brotes constantes de enfermedades. Incluso los colchones desgarrados para suplir la carencia de papel higiénico reflejan la cruda lucha diaria dentro de sus muros. La comida que se proporciona apenas califica como suficiente. Antiguos reclusos como Omar Ismael y Stephen narran cómo las raciones insípidas y mínimas no solo carecen de valor nutricional, sino que representan un castigo más en una existencia marcada por el hambre. Sin acceso consistente a atención médica y con una salud mental en deterioro constante, Kamiti se convierte en un calvario donde cada día trae nuevas pruebas de resistencia. Rutinas implacables y brutalidad constante. A las 8 de la noche, las puertas se cierran y los presos son encerrados en condiciones que desafían toda dignidad. La falta de ropa de cama y el hacinamiento extremo convierten el descanso nocturno en una odisea compartida de incomodidad y tensión. Durante el día, el estricto régimen impuesto por los guardias elimina cualquier margen de libertad personal. Pero no es solo la disciplina lo que marca la vida en Kamiti. Los relatos de abusos físicos y abusos a los derechos humanos han manchado la historia de esta prisión, donde la línea entre el castigo y la tortura parece haberse borrado. A pesar de las brutales condiciones, Kamiti ha sido testigo de intentos de fuga que rayan en lo legendario. A principios de los 2000, un grupo de condenados a muerte escapó de sus celdas y logró escalar los imponentes muros de la prisión. Esta huida desencadenó una persecución nacional y mostró hasta dónde puede llegar la desesperación combinada con el ingenio de los reclusos. Sin embargo, cada intento de escapar refuerza las medidas de seguridad, aumentando la presión sobre los presos. Kamiti también ha alojado a individuos de alto perfil, como miembros del grupo terrorista Al-Shabaab, lo que ha añadido una capa de complejidad a la administración de la prisión. Las fugas y posibles ataques internos obligaron a implementar medidas de seguridad más estrictas, incrementando aún más la vigilancia y reduciendo cualquier resquicio de libertad para el resto de los reclusos. Aunque las prisiones están destinadas a rehabilitar, lugares como Kamiti parecen estar haciendo exactamente lo contrario. Aquí, la vida no busca redimir, sino castigar hasta el límite de lo tolerable. Este lugar es más que una prisión. Es una sentencia de sufrimiento continuo, un recordatorio brutal de cómo la humanidad puede desaparecer tras los muros de acero y concreto. Prisión de Terre Haute, Estados Unidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan impenetrable puede ser una cárcel diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país? Terre Haute, ubicada en Indiana, es una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, y su historia está llena de notoriedad y misterio. Aquí se encuentran los peores de los peores, aquellos cuyos crímenes han marcado una huella imborrable en la sociedad. La prisión de Terre Haute es famosa por ser el lugar de ejecución de los prisioneros condenados a muerte a nivel federal. No es solo un lugar de encarcelamiento, es una fortaleza de máxima seguridad. Su unidad de ejecuciones, conocida como la Death Row, ha sido testigo de eventos que resuenan en todo el país. A lo largo de los años, varios prisioneros infames, incluidos los responsables de crímenes de alto perfil,
han pasado sus últimos días en estas frías celdas antes de enfrentar su destino final. Además de su historia oscura, Terre Haute alberga una variedad de criminales que son considerados una amenaza para la seguridad pública. ¿Qué hace que este lugar sea tan temido? La estricta vigilancia, la alta seguridad y la historia de ejecución hacen de Terre Haute una de las prisiones más infames del sistema penitenciario de Estados Unidos. ADX Florence, Estados Unidos. Ubicada en Colorado, la ADX Florence es conocida como la cárcel más segura del mundo. Si pensabas que la seguridad en las prisiones era extrema, la ADX Florence redefine este concepto. La estructura de la prisión está diseñada para ser una fortaleza impenetrable, con celdas individuales, paredes de concreto y un sistema de vigilancia que nunca duerme. Los prisioneros aquí no tienen contacto con el mundo exterior y sus movimientos están estrictamente controlados. La ADX se asegura de que la seguridad nunca sea comprometida, con sistemas avanzados de cámaras, sensores de movimiento y puertas de seguridad. En sus pasillos resuena el eco de los ecos del aislamiento, un aislamiento que afecta incluso a los prisioneros más duros. ADX Florence es el hogar de los hombres y mujeres que cometieron crímenes tan terribles que el gobierno de los Estados Unidos los ha destinado a pasar el resto de sus vidas en una celda sin contacto humano significativo. Aquí, el tiempo parece detenerse y la rutina es monótona, diseñada para que los prisioneros no puedan manipular a otros ni crear caos. Es una cárcel que desafía cualquier intento de escape y que desafía la noción de libertad misma. Prisión de Gitarama, Ruanda. Si pensabas que las prisiones de máxima seguridad estaban reservadas para países con grandes economías, la prisión de Gitarama en Ruanda demuestra lo contrario. Este lugar ha sido testigo de uno de los genocidios más devastadores de la historia moderna, y su papel en la detención de los responsables del genocidio de 1994 es tanto sombrío como crucial. En Gitarama, miles de prisioneros, muchos de ellos acusados de crímenes de guerra y genocidio, han sido encerrados en condiciones extremadamente duras. El sistema penitenciario de Gitarama está marcado por el hacinamiento y las pésimas condiciones de vida. A pesar de su falta de recursos, Gitarama se enfrenta a la difícil tarea de albergar a aquellos responsables de uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea. La prisión es conocida por su historia de violencia interna, pero también es un lugar donde se enfrenta el remordimiento y la búsqueda de justicia. Aquellos que sobrevivieron al genocidio y las víctimas de estas atrocidades no olvidan lo que ocurrió, y en las celdas de Gitarama residen personas cuyo destino está vinculado de manera irrevocable con el dolor y la memoria de aquellos tiempos. Prisión de Mendoza, Argentina. Ubicada en la ciudad de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, esta prisión no es solo un centro de reclusión, es el escenario de tensiones, conflictos y desafíos. La prisión de Mendoza es conocida por albergar a prisioneros de alto perfil, incluidos narcotraficantes, líderes de bandas criminales y personas involucradas en actividades ilegales de gran escala en Argentina. Aunque no tiene la misma notoriedad internacional que las prisiones de Estados Unidos, Mendoza ha ganado fama dentro del ámbito local por la violencia que se produce dentro de sus muros. En Mendoza, los prisioneros viven en un ambiente de inseguridad constante, donde las luchas internas por el poder son comunes. Las bandas y grupos criminales que operan dentro de la prisión han logrado infiltrarse en la estructura interna del sistema penitenciario, creando un entorno peligroso tanto para los reclusos como para los guardias. La cárcel ha sido escenario de numerosos enfrentamientos violentos, y se sabe que las condiciones de vida dentro de la prisión son extremadamente duras. Sin embargo, la región también es conocida por su belleza natural, lo que genera un contraste interesante con la gris realidad de la prisión. ¿Cómo se vive aquí, entre los muros que limitan las libertades, pero que también marcan el destino de los prisioneros? Prisión de Diyarbakir, Turquía, un infierno de tortura y represión. La prisión de Diyarbakir, construida en 1980 bajo la supervisión del Ministerio de Justicia de Turquía, se erigió como un oscuro símbolo de opresión y crueldad estatal. Este centro penitenciario, ubicado en el sureste del país, adquirió notoriedad tras el golpe de Estado del 12 de septiembre de 1980, cuando se convirtió en un centro de detención militar bajo la ley marcial. Pero lo que realmente definió su legado fue la brutalidad sistemática que allí se desató, especialmente dirigida contra la población kurda, una minoría que durante décadas ha luchado por el reconocimiento de sus derechos culturales y políticos. El período de la barbarie.
Bajo la dictadura militar de los años 80, más de 65.000 personas fueron encarceladas en Diyarbakir. Este periodo es conocido como el período de la barbarie por las abominables prácticas que tuvieron lugar dentro de sus muros. Las celdas de la prisión no solo encerraban cuerpos, sino que intentaban despojar a las personas de su humanidad. Los relatos de torturas son escalofriantes. Prisioneros sometidos a descargas eléctricas en las partes más sensibles de su cuerpo, extracción de uñas y dientes y el uso de un pastor alemán llamado Joe, entrenado específicamente para infligir torturas genitales a los reclusos. El perro, convertido en una herramienta de terror, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de los sobrevivientes. La simple mención de su nombre era suficiente para sembrar el pánico. Pero la tortura física era solo una parte del infierno. También se libraba una guerra psicológica, simulacros de ejecución, amenazas de violencia sexual y un ambiente diseñado para deshumanizar a los presos los llevaban al borde de la locura. Hacinamiento y abandono. El hacinamiento exacerbaba el sufrimiento. Se reportaba que los presos dormían apilados unos sobre otros, luchando por respirar en condiciones insalubres y extremadamente inhumanas. Los baños eran un lujo inalcanzable y las enfermedades se propagaban rápidamente en un entorno donde el bienestar de los reclusos no era una prioridad. Este trato no era indiscriminado. Los prisioneros kurdos, en particular, se convirtieron en blancos específicos de la opresión del Estado turco que buscaba erradicar su identidad cultural y política. La prisión de Diyarbakir se transformó en una herramienta para la asimilación forzosa, tratando de borrar las raíces kurdas de los individuos y de la comunidad en su conjunto. Resistencia y esperanza en medio del horror. A pesar del horror, el espíritu humano encontró formas de resistir. Testimonios como el de Nuran Chamli Marashlu, una exprisionera, revelan cómo las mujeres kurdas enfrentaron la barbarie con una fuerza indescriptible. Según Nuran, éramos 75 mujeres en un pabellón diseñado para 25. Nos obligaban a ejercicios militares, aislamiento y castigos constantes. Campo 14 de la prisión de Kaechon, Corea del Norte. El infierno del régimen más opresivo. En el oscuro mundo de los sistemas penitenciarios, el Campo 14 de Kaechon, ubicado en Corea del Norte, destaca como uno de los lugares más inhumanos del planeta. Este campo de concentración, oficialmente conocido como un centro de reeducación, opera bajo el control absoluto del régimen norcoreano y alberga a miles de prisioneros políticos, incluidos aquellos condenados por la práctica de culpabilidad por asociación. Esto significa que, además del supuesto infractor, hasta 3 generaciones de su familia pueden ser enviadas al campo para pagar por el crimen. Las condiciones en el Campo 14 son inimaginables. Los prisioneros están obligados a realizar trabajos forzados extremos, como minería, agricultura y construcción, durante jornadas interminables que pueden superar las 12 horas. La alimentación es mínima, consistente en una ración diaria de maíz y sopa aguada, lo que provoca desnutrición crónica entre los internos. Las enfermedades, la falta de higiene y el frío extremo durante el invierno agravan aún más el sufrimiento. El trato hacia los prisioneros es brutal. Las torturas, los castigos corporales y las ejecuciones públicas son prácticas comunes para mantener el control absoluto. Además, los internos están constantemente vigilados y sometidos a un sistema de castigos colectivos, donde cualquier acto considerado subversivo puede desencadenar represalias masivas. Quizás lo más desgarrador es la pérdida de toda esperanza. Los prisioneros del Campo 14 nacen, crecen y en la mayoría de los casos mueren en este entorno opresivo. No tienen acceso al mundo exterior, ni siquiera conocen conceptos básicos como la libertad o los derechos humanos. Testimonios como el de Shin Dong-hyuk, uno de los pocos sobrevivientes que logró escapar, han arrojado luz sobre las atrocidades cometidas en este lugar, causando conmoción a nivel internacional. El Campo 14 no es solo una prisión, es una herramienta del régimen para borrar cualquier vestigio de oposición y mantener el control absoluto a través del miedo y la represión. Es el ejemplo más aterrador de cómo la deshumanización puede ser llevada al extremo bajo un sistema dictatorial. Prisión de Gldani. La prisión de Gldani, oficialmente conocida como Institución Penitenciaria. Número 8 de Tiflis, Georgia, se ha convertido en un símbolo oscuro de abusos sistemáticos a los derechos humanos y condiciones inhumanas.
Situada en la capital del estado, esta prisión ganó notoriedad internacional debido a las brutales prácticas que se llevaban a cabo tras sus muros, especialmente durante la década de 2010. En particular, un escándalo en 2012 desveló el horror y la corrupción latente, atrayendo la atención mundial hacia una institución que representa lo peor del sistema penitenciario. Un escándalo que sacudió al mundo. El 2012 marcó un antes y un después en la historia de la prisión de Gldani. Imágenes de video estremecedoras transmitidas por canales de televisión georgianos mostraron a los guardias penitenciarios sometiendo a los reclusos a palizas brutales, abusos sexuales y otras formas de tortura. Estas revelaciones generaron una ola de indignación tanto en Georgia como a nivel internacional, llevando a miles de personas a protestar en las calles. El escándalo político fue tal que varios altos funcionarios, incluido el ministro de Instituciones Penitenciarias, renunciaron. Este suceso también contribuyó significativamente a la derrota electoral del partido gobernante de ese entonces, resaltando cómo las prácticas dentro de los muros de una prisión podían desestabilizar un sistema político entero. Condiciones degradantes. La prisión de Gldani sufre de un hacinamiento extremo, con celdas diseñadas para una capacidad específica que albergan hasta el doble o triple de reclusos. Esto genera tensiones constantes, a menudo desembocando en enfrentamientos violentos entre los presos. Las condiciones de vida son deplorables. El acceso a agua potable, comida adecuada y atención médica básica es extremadamente limitado. Muchos reclusos viven en ambientes insalubres, con escasos productos de higiene y un elevado riesgo de enfermedades infecciosas. Estas condiciones no solo deterioran la salud física de los internos, sino que también contribuyen a un ambiente psicológico opresivo, aumentando los casos de ansiedad, depresión y desesperación. Tortura y maltrato sistemático. La tortura y los malos tratos son una práctica habitual en la prisión de Gldani. Según testimonios de ex reclusos y organizaciones de derechos humanos, los abusos incluyen golpes severos, aislamiento prolongado en celdas diminutas y sin luz, además de abusos sexuales. Estos métodos de tortura no solo tienen un carácter punitivo, sino que también se emplean para obtener confesiones o como castigo por cualquier acto de insubordinación. Un exconvicto narró con crudeza su experiencia. Me pegaban e insultaban mientras me torturaban. Me ahogaban en un cubo de agua y me amenazaban con abusar sexualmente de mí. Me arrancaron las uñas, dañaron mi cráneo, rompieron mis piernas, costillas, nariz y dientes. Ahora, con 43 años, parezco un anciano. Apenas puedo caminar sin caerme. Este relato ilustra la barbarie institucionalizada dentro de Gldani, donde el sufrimiento humano parece ser una moneda corriente. Corrupción arraigada. La corrupción es otro aspecto alarmante en la prisión de Gldani. Los guardias y funcionarios penitenciarios suelen extorsionar a los reclusos y sus familias, exigiendo pagos a cambio de privilegios básicos como mejor comida, protección o acceso a atención médica. Aquellos que no pueden pagar son frecuentemente objeto de abusos aún más graves o son simplemente abandonados a su suerte. Esta corrupción estructural perpetúa un ciclo de desigualdad y explotación, agravando las ya de por sí terribles condiciones de los presos. Impacto en la sociedad georgiana. El impacto de los abusos en Gldani no se limita solo a sus muros. En 2016, el Comité de Derechos Humanos e Integración Civil del Parlamento georgiano documentó múltiples incidentes de tortura y malos tratos en prisiones del país, destacando prácticas como golpizas con culatas de pistola, roturas de muñecas con botas de los guardias y coerción bajo los efectos de drogas sedantes. Estas prácticas reflejan un problema sistémico en el sistema penitenciario de Georgia, donde la impunidad parece ser la norma y los derechos humanos son constantemente vulnerados. La prisión de Gldani es un recordatorio escalofriante de cómo un sistema corrupto y deshumanizado puede transformar un espacio de rehabilitación en un infierno terrenal. A pesar de la indignación global y las reformas prometidas tras los escándalos, las condiciones actuales de las prisiones georgianas siguen siendo motivo de preocupación para los defensores de los derechos humanos. Para terminar, tenemos la prisión Black Dolphin, un infierno de máxima seguridad. Otra prisión que podemos nombrar está ubicada en lo profundo de Rusia. Black Dolphin alberga a los criminales más despiadados, asesinos en serie, caníbales y terroristas que juntos suman más de 3.500 asesinatos.
No hay segundas oportunidades ni libertad condicional. Para ellos, este es el final del camino. La prisión toma su nombre de una inquietante estatua de un delfín negro creada por los mismos presos, que se alza como un macabro recordatorio de la libertad que jamás volverán a experimentar. La entrada a este lugar marca el comienzo de una existencia inhumana. Los reclusos pierden más que su libertad. Son despojados de sus identidades y sometidos a un régimen brutal. Viven en celdas dobles que apenas alcanzan los 15 metros cuadrados, rodeadas por 3 capas de acero, como si el encierro físico no fuera suficiente. Cada movimiento está monitoreado, cámaras las 24 horas, rondas constantes de los guardias y una vigilancia obsesiva eliminan cualquier rastro de esperanza. Cuando se les permite salir, caminan inclinados con los ojos vendados para garantizar que no puedan entender la distribución de la prisión, condenándolos a una desorientación perpetua. Una rutina diseñada para quebrar el alma. En Black Dolphin, la vida es un ciclo interminable de monotonía y control. No hay patios ni aire fresco. Su ejercicio consiste en caminar dentro de una celda algo más grande, mientras sus habitaciones son inspeccionadas minuciosamente. Las comidas, simples y repetitivas, llegan directamente a las celdas. Sopa y pan, 4 veces al día. La única conexión con el exterior son libros, periódicos y una radio, elementos que les recuerdan un mundo que ya no les pertenece. La psicología aquí es tan cruel como las condiciones físicas. Nikolai Stankov, condenado por un horrendo asesinato familiar, describe cómo la prisión erosiona la mente. Si te enfocas en el hecho de que nunca saldrás de aquí, simplemente no lo lograrás. Cada aspecto de su vida está regimentado. Incluso el sueño se convierte en una herramienta de tortura mental. No hay espacio para soñar, solo para sobrevivir un día más. El dolor tras los muros de Black Dolphin. La prisión no solo alberga a criminales, sino también a historias aterradoras de quienes han caído en su abismo. La constante vigilancia, la desorientación y la pérdida absoluta de autonomía crean una presión psicológica insoportable. Para muchos, la única salida real es la muerte, una liberación que pocos tienen el valor de buscar, pero que todos saben que es inevitable. Mientras el horror de Black Dolphin se asienta en tu mente, prepárate, porque hay lugares donde el sufrimiento alcanza niveles aún más inhumanos. Esto no es justicia, es un recordatorio de cómo el castigo puede cruzar los límites de la moralidad humana. Prisión de Butyrka. Ubicada en el corazón de Moscú, la prisión de Butyrka es un lugar que parece sacado de una pesadilla. Con más de 250 años de historia, este infame centro de detención es conocido por ser un símbolo de sufrimiento y opresión. Aunque muchos han oído hablar de las aterradoras condiciones que prevalecen dentro de sus muros, lo que realmente ocurre en este lugar es mucho peor de lo que se podría imaginar. Hoy en día, Butyrka se enfrenta a una crisis de sobrepoblación extrema, un problema que convierte cada rincón de la prisión en un caldo de cultivo para la desesperación. Las celdas, que fueron originalmente diseñadas para albergar a un máximo de 10 personas, están abarrotadas con más de 100 reclusos. Este hacinamiento tan brutal deja a los prisioneros sin espacio para moverse, respirando aire viciado y sufriendo una falta de privacidad absoluta. En algunas secciones de la prisión, el techo gotea y las paredes, cubiertas por un espeso moho, son prácticamente imposibles de limpiar. La situación es especialmente aterradora para aquellos reclusos que padecen enfermedades graves como tuberculosis y VIH. Estos enfermos son agrupados sin que se tomen medidas adecuadas para prevenir la propagación de los virus, lo que crea un ambiente insalubre y letal. Pero las penurias de los reclusos no terminan ahí. El sistema penitenciario parece haber olvidado por completo el bienestar humano. No hay acceso a agua caliente, y las duchas son un lujo que solo se concede una vez a la semana. La comida que reciben es mínima, y los pocos privilegios que tienen, como los teléfonos móviles, son prohibitivos en costo. Estos teléfonos, conocidos como cristalería, debido a lo frágiles y raros que son, se convierten en un objeto de deseo. No obstante, tener uno implica un gran riesgo. Los guardias hacen registros constantes y si descubren un teléfono, es probable que lo confisquen. Algunos incluso lo retienen para sí mismos, sin informar a las autoridades. A pesar de la vigilancia moderna, como las más de 400 cámaras de seguridad instaladas por toda la prisión, la vida dentro de Butyrka sigue siendo una lucha constante por sobrevivir.
Los prisioneros, muchos de los cuales aún no han sido juzgados, son tratados como si ya hubieran sido condenados a una sentencia de muerte. La brutalidad de los guardias es común, y no es raro escuchar historias de reclusos que se quitan la vida o que son encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Se rumorea sobre torturas y se han documentado marcas de violencia en los cuerpos de los prisioneros fallecidos. Un incidente que captó la atención mundial ocurrió en 2010, cuando Vitali, un hombre bielorruso, logró escapar del pabellón psiquiátrico de la prisión. Superó una cerca de 5 metros y se deshizo de los guardias, dejando a todos asombrados por su audaz fuga. No obstante, su libertad duró poco, pues 2 años después fue capturado en Finlandia y devuelto a Butyrka. Este escape llevó a un endurecimiento aún mayor de las medidas de seguridad, pero la vida dentro de la prisión sigue siendo una prueba constante de resistencia. Butyrka no es solo una prisión, es una máquina de sufrimiento que ha triturado vidas durante más de 2 siglos. Cada rincón de este lugar respira desesperación, y sus prisioneros, atrapados en un ciclo de violencia y dolor, no ven ninguna salida. La libertad en este lugar es un concepto distante, y la esperanza parece haberse desvanecido hace mucho tiempo. Polar Owl y Polar Wolf. Muy al norte, en las profundidades heladas de los montes Urales, existe un rincón donde la naturaleza y el castigo se combinan en su forma más despiadada. Este no es solo un lugar donde el frío corta como cuchillas o donde la nieve parece no tener fin. Es un paraje donde el terror y la desesperación son compañeros constantes. Allí, en el remoto asentamiento de Karp, a más de 1.200 millas al noreste de Moscú, se alzan 2 prisiones que no solo infunden temor, sino que personifican el sufrimiento absoluto en Polar Owl y Polar Wolf. En 1961, Karp fue solo un campo de trabajo donde los prisioneros eran explotados para construir un ferrocarril. Pero el tiempo transformó este remoto lugar en el hogar de las 2 prisiones más infames de Rusia. Sus nombres pueden sonar realmente hermosos, pero en realidad esconden verdades horrendas. Estas prisiones no están destinadas a criminales comunes, sino a aquellos que el sistema considera los peores: asesinos, abusadores y presos políticos. Aquí no solo se cumple una condena, se vive un castigo diseñado para aniquilar cuerpo y espíritu. Polar Owl, una de las 7 colonias laborales de máxima seguridad en Rusia, alberga a convictos de cadena perpetua. Situada junto al río Sob y rodeada de montañas imponentes, este paisaje aparentemente majestuoso oculta un clima salvaje que no da tregua. Durante la mitad del año, las temperaturas descienden hasta los menos 40 grados Celsius y el invierno comienza tan temprano que parece no terminar jamás. Cuando el frío no congela, la lluvia y el viento azotan sin piedad. Los presos no tienen descanso en cuanto a las temperaturas y el clima inclemente, una forma de tortura natural. Todo esto ocurre mientras las noches polares sumergen el lugar en una oscuridad interminable, donde el sol no aparece por días. Dentro de los muros de Polar Owl, el clima no es el único enemigo. La rutina es implacable. Los prisioneros pasan casi todo el tiempo encerrados en solitarias celdas, tan pequeñas como su esperanza. Aunque cada celda tiene una cama, no se les permite usarla hasta las 10 de la noche. Las horas pasan lentas, en completo aislamiento, sin una voz amiga, sin un rostro humano que rompa la monotonía de la soledad. El contacto con el mundo exterior es casi inexistente. Una única visita anual de un familiar es el único recuerdo de que la vida continúa más allá de los barrotes. Sí, una sola vez al año. Esta prisión, inaugurada en 2004 como un depósito de los crímenes más horrendos y los criminales más temidos, no deja espacio para la redención. Aquí, el castigo no se mide en años, sino en un sufrimiento que no termina, ni siquiera con el frío. La realidad de este lugar es tan inhumana que da igual si estás allí durante un mes, un año o hasta que tu cuerpo no aguante más. En el corazón helado de Rusia, donde el tiempo parece congelarse tanto como las almas, un prisionero resumió su experiencia con palabras escalofriantes. Esta prisión fue creada con un solo propósito: destruir el espíritu humano. Esa afirmación no parece una exageración cuando empiezas a descubrir lo que sucede tras los muros de Polar Owl y su aún más temida hermana Polar Wolf. En Polar Owl, el silencio no es solo una norma, es una condena. Hablar está estrictamente prohibido y la quietud se convierte en un peso insoportable que aplasta a los prisioneros día tras día, año tras año. Es como estar constantemente en votos de silencio impuestos. Nadie ha logrado escapar de este infierno blanco.
En 2011, un hombre se vio cegado por el desespero y lo intentó, pero apenas consiguió alejarse antes de que los guardias lo alcanzaran. Lo que siguió fue un espectáculo brutal. Un grupo de perros pastor caucásicos lo atacó con una violencia que dejó claro que el precio de la libertad aquí es la vida misma. Imposible escapar. Pero si crees que Polar Owl es el máximo exponente del horror, Polar Wolf eleva la crueldad a un nivel casi inimaginable. Esta prisión ganó notoriedad internacional en 2023, cuando Alexei Navalny, el líder opositor ruso, fue enviado allí. Oficialmente acusado de malversación y extremismo, muchos vieron su encarcelamiento como un acto político. Su estancia fue breve y trágica. En solo 2 meses, Navalny estaba muerto. Su muerte no fue una excepción, sino una muestra del abismo de sufrimiento que define a Polar Wolf. Los prisioneros de Polar Wolf no solo enfrentan temperaturas gélidas, sino también condiciones que rozan lo inhumano. En algunas celdas hay pequeños radiadores en el suelo, pero otras ofrecen solo una burla cruel. Radiadores pintados en las paredes, un dibujo que les carcome la mente, dibujos incapaces de emitir un solo grado de calor. En pleno invierno, los castigos son especialmente atroces. Exprisioneros cuentan cómo eran arrastrados al exterior, vestidos apenas con ropa mínima, y obligados a permanecer inmóviles durante casi 1 hora bajo temperaturas que alcanzaban los -45 grados Celsius. Un movimiento, un temblor, cualquier signo de debilidad, y todo el grupo era castigado con agua helada. Y es en este punto donde el mundo empieza a descubrir que las potencias mundiales son peores de lo que las idealizan y que las torturas no siempre son como las creemos. La primavera no trae alivio. Cuando la nieve comienza a derretirse, los prisioneros son forzados a permanecer al aire libre, expuestos a enjambres de mosquitos y moscas. La única manera de protegerse de las mordeduras era mantenerse inmóvil. Cualquier intento de apartar los insectos significaba enfrentar nuevamente el cañón de agua. Estas formas de tortura no eran excepciones, sino parte de un sistema diseñado para aplastar cualquier rastro de resistencia o esperanza. Estas prisiones buscan que los presos estén muertos en vida. En Polar Wolf, el aislamiento no es solo físico, es emocional. Los guardias gobiernan con poder absoluto y la obediencia es la única moneda de supervivencia. La confianza, esa chispa que puede unir a los oprimidos, es imposible aquí. Los prisioneros son obligados a traicionar a sus compañeros, convirtiéndose en informantes que destruyen cualquier posibilidad de solidaridad. A diferencia de otras prisiones, donde un sentido de comunidad puede ser un refugio en los días más oscuros, en Polar Wolf no hay lugar para la hermandad. Solo existe el miedo, la desconfianza y una lucha constante por no ser el siguiente en caer. O por el contrario, por caer y acabar con ese sufrimiento tan extremo. Pero el castigo no termina al cruzar las puertas de esta prisión. Aquellos que logran salir no son verdaderamente libres. El trauma se aferra a ellos como una sombra, un recordatorio constante de que, aunque escaparon del frío físico, las cicatrices mentales de Polar Wolf los perseguirán para siempre. Y no es para menos. Son torturas que nadie en la vida imagina vivir. Torturas que, solo con agua y el frío del invierno ruso, logran helar tanto el cuerpo como el alma de quienes están dentro de estas prisiones. Los testimonios de exprisioneros de Polar Wolf son estremecedores. Hablan de heridas invisibles, esas cicatrices que el tiempo no puede borrar. Muchos viven atrapados en un tormento mental que no los deja en paz, luchando contra trastornos que hacen imposible regresar a una vida normal. Para ellos, el mundo fuera de los muros de la prisión ya no tiene sentido. Los que lograron cruzar la puerta hacia la libertad llevan consigo un peso del que nunca podrán desprenderse, mientras que los que permanecen dentro enfrentan un ciclo interminable de frío, aislamiento y terror. Polar Wolf no es solo una prisión, es un sistema creado para despojar a una persona de su humanidad. El clima helado corta tanto como las reglas estrictas y la soledad interminable. Aquí, la miseria no es una consecuencia, es el propósito. Nadie sale de este lugar siendo el mismo. La prisión asegura que cada prisionero, incluso si sobrevive físicamente, deje algo esencial de sí mismo entre sus muros. Pero sí, Polar Wolf y Polar Owl parecen lugares donde la esperanza va a morir. Existe otra prisión en las entrañas de Rusia que lleva el terror a un nivel aún más extremo.
Esta fortaleza, escondida en un lugar remoto y envuelta en un manto de misterio, es conocida por una sola cosa. Su seguridad es tan impenetrable que jamás se ha registrado un escape. Es un lugar que no solo aprisiona cuerpos, sino que sepulta almas. Su nombre es sinónimo de un destino del que nadie regresa. La prisión de Lefortovo, ubicada en las afueras de Moscú, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de control y represión en Rusia. Su historia comienza a finales del siglo XIX, cuando fue construida bajo el régimen zarista, pero ganó notoriedad durante la época soviética, transformándose en un lugar temido por su capacidad de doblegar a los más resistentes. A lo largo de las décadas, Lefortovo ha pasado de ser un simple centro de detención preventiva a una verdadera fortaleza destinada a quebrantar a quienes desafían al gobierno ruso. Desde el momento en que se cruza la puerta, Lefortovo se siente como una trampa perfecta. Su diseño, con muros amarillos que toman forma de la letra K, refleja la naturaleza opresiva del lugar. El ambiente está impregnado de un silencio inquietante. Los pasillos, recubiertos con alfombras gastadas, parecen absorber cualquier sonido, creando una sensación de que el espacio mismo está intentando borrar todo vestigio de vida. Para quienes han estado allí, la prisión se describe como un lugar destinado a hacer que el prisionero se sienta aislado, olvidado y perdido en la nada. Aunque oficialmente Lefortovo es un centro de detención preventiva, la realidad para los prisioneros que pasan por sus puertas es muy diferente. Muchos se ven obligados a esperar allí durante años, a veces incluso sin saber cuándo será su juicio o si alguna vez serán liberados. Para algunos, esta espera interminable se convierte en una condena, ya que no se trata solo de la privación de libertad, sino de la constante incertidumbre y la tortura psicológica que enfrentan día tras día. A principios de la década de los 2000, la prisión de Lefortovo fue transferida del Servicio Federal de Seguridad al Ministerio de Justicia, un movimiento impulsado por un requerimiento del Consejo de Europa que buscaba separar las funciones de investigación y gestión de las prisiones. Sin embargo, este cambio de supervisión no alteró la naturaleza implacable del lugar. Lefortovo mantiene su reputación de ser un sitio donde el trato es severo, destinado a deshumanizar a los prisioneros y mantenerlos bajo control total. Dentro de Lefortovo, la vida es un ciclo de aislamiento. Los prisioneros tienen derecho a salir de sus celdas solo para paseos breves en pequeños patios cerrados. Estos paseos son limitados, apenas 1 hora al día, y están diseñados para evitar cualquier tipo de interacción entre los reclusos. Para garantizar que el aislamiento sea completo, un sistema de radio central reproduce música durante todo el día, cubriendo el recinto con ruido constante y asegurando que no haya lugar para el silencio o la conversación. Aquí, la soledad se convierte en una herramienta de tortura y la falta de conexión humana se siente en cada rincón. Lefortovo no es solo una prisión, es un espacio creado para someter, para aislar, para quebrar. Cada día dentro de sus muros es un recordatorio de lo que significa desafiar al poder en Rusia y enfrentar las consecuencias en uno de los lugares más temidos del país. Es una estructura diseñada para despojar al individuo de su humanidad y a menudo de su esperanza. Prisión de Piatak. En medio de las heladas aguas del Lago Blanco, en la región de Vologda, Rusia, se encuentra la prisión de Piatak, un lugar que redefine el concepto de aislamiento y desesperación. Este antiguo monasterio ortodoxo, ahora convertido en un presidio impenetrable, es conocido como el Alcatraz de Rusia. Pero aquí, las historias no son de fugas legendarias, sino de vidas que se desmoronan bajo el peso de la soledad y las condiciones inhumanas. Piatak alberga a unos 200 de los criminales más peligrosos del país. Sus gruesos muros de ladrillo blanco, reforzados con alambre de púas, rodean a prisioneros condenados a pasar el resto de sus días en una rutina que destruye cuerpo y alma. Las celdas son pequeñas y desprovistas de agua corriente o baños adecuados, y los prisioneros apenas ven la luz del día. 22 horas y media al día se pasan encerrados. Los restantes 90 minutos de libertad se limitan a caminar en círculos dentro de diminutas jaulas al aire libre, una burla a cualquier noción de alivio. El aislamiento es devastador. Los prisioneros tienen derecho a recibir solo 2 visitas al año. Uno de ellos, resignado a su destino, le pidió a su esposa que se divorciara, consciente de que la vida que alguna vez compartieron ya no tenía lugar en su presente. La prisión no solo les roba la libertad, les arrebata sus lazos afectivos y cualquier sentido de esperanza.
Estas, a diferencia de las torturas que puede haber en cualquier otra prisión del mundo, es una de las más devastadoras. Condiciones que quiebran el alma. La vida en Piatak no solo es solitaria, sino cruelmente inhumana. El castigo para aquellos que incumplen las estrictas normas es extremo. Los colocan en una celda de castigo, una habitación oscura y fría con nada más que un cubo de metal y una percha para sentarse. Sin luz, sin estímulos y con solo sus pensamientos, los días en esa celda son una prueba insoportable que pocos soportan sin quebrarse. La falta de condiciones mínimas de higiene y atención médica provoca que aproximadamente la mitad de los prisioneros padezcan tuberculosis. Sin embargo, el verdadero enemigo es la soledad. Algunos presos pierden la cordura, otros intentan escapar de su realidad de maneras desesperadas, como autolesionándose para ser trasladados al hospital de la prisión, donde encuentran un respiro temporal de su encierro. Un lugar sin escapatoria. Intentar huir de Piatak es una hazaña imposible. Rodeada de aguas heladas y patrullada por guardias armados, la prisión no deja margen para los escapistas. Ni siquiera los más decididos lo han logrado. La realidad es que el único camino fuera de Piatak es en una bolsa para cadáveres. Para aquellos cuyos cuerpos no son reclamados, el final es aún más frío. Un entierro en el pequeño cementerio del pueblo cercano, con tumbas marcadas únicamente por números de serie. Ese es el triste final de quienes mueren allí dentro. Prisión de Black Dolphin. En las frías y desoladas tierras de la región de Oremburgo, Rusia, se erige un lugar que desata temor entre todos los que alguna vez han escuchado hablar de él. Este es un sitio donde la idea de redención o esperanza parece ser solo una ilusión lejana. Aquí no hay espacio para los derechos humanos y la palabra libertad está completamente fuera de alcance. Hablamos de la prisión de Black Dolphin, un infierno en la tierra diseñado específicamente para albergar a los criminales más despiadados y peligrosos de Rusia. El nombre de esta prisión proviene de una extraña escultura en forma de delfín negro que adorna su entrada. Lo curioso de esta figura no es solo su naturaleza inquietante, sino que fue creada por los propios reclusos, lo que añade una capa más de horror a este lugar. Black Dolphin no es una cárcel común. Es el hogar de asesinos en serie, caníbales, terroristas y demás criminales que han cometido atrocidades tan horrendas que su presencia en este lugar no es solo un castigo, sino una necesidad de separación del resto de la sociedad. Aquí, el escape es impensable. En sus casi 2 siglos de existencia, nadie ha logrado huir de este fortín. Los 700 prisioneros que actualmente habitan Black Dolphin le han quitado la vida a más de 3.500 personas, lo que equivale a un promedio de 5 muertes por cada uno. Para ilustrar el nivel de maldad que se cultiva dentro de estas paredes, basta con pensar en Vladimir Nikolayev, uno de los reclusos más notorios de la prisión. Este hombre, durante una pelea borracho, asesinó a otro hombre, desmembró su cuerpo y luego lo devoró. Incluso entregó parte de la carne a un amigo, quien sin saberlo la sirvió a su familia como si fuera carne de canguro. Este tipo de historias no son raras dentro de Black Dolphin. La vida dentro de la prisión es más una condena psicológica que física. Los prisioneros no tienen más que pequeñas celdas de acero, selladas por 3 capas de puertas. Cada celda es una prisión dentro de otra, donde 2 reclusos deben convivir en un espacio reducido sin ningún tipo de comodidad. Aquí no hay descanso. Desde que los prisioneros se despiertan hasta que se acuestan, deben permanecer de pie. No se les permite sentarse ni descansar durante 16 horas seguidas. Las condiciones de vida son tan miserables que los reclusos reciben apenas sopa y pan 4 veces al día, sin ningún lujo ni variación. La única distracción disponible son algunos libros, periódicos y una radio. Pero lo peor de todo es el aislamiento total. En Black Dolphin no hay lugar para las emociones ni para la interacción humana. No se permiten visitas, ni llamadas telefónicas, ni contacto físico con el exterior. Los reclusos viven en un mundo sellado donde sus únicas compañeras son las paredes de sus celdas y los recuerdos de las vidas que dejaron atrás. La única forma de salir de Black Dolphin es en un ataúd. Aquí no hay lugar para la rehabilitación y el concepto de redención es irrelevante. Esta es una prisión de máxima seguridad donde el tiempo parece detenerse y la esperanza, si alguna vez existió, se desvanece por completo. ¿Creías que conocías métodos de tortura? ¿Qué te han parecido estas prisiones heladas? ¿Será mucho castigo para estas personas? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este,
suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.